bienvenida a Esteban y Eduardo de la Sociedad Rural de Mar del Plata, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, en este camino que estamos haciendo de relevar un poco la situación de inundaciones que viene dándose campaña tras campaña, o de anegamientos de caminos, problemas de logística, para avanzar con las labores correspondientes a cada campaña, les vamos a hacer algunas preguntitas para que nos den su opinión. Para empezar con esto, ¿cómo describirían ustedes la situación productiva del partido y cuáles son las zonas más afectadas por esta realidad? Te voy a comentar un poquito y hacer un poco de historia. General Porredón era un partido antiguamente con mucha ganadería. De hecho, nuestra ciudad rural tiene un predio ferial donde se hacían remates y hace, yo calculo, más de 30 años se dejó de hacer remates, o sea, disminuyó mucho la ganadería. ¿Qué cambió? Me vas a decir varias cosas. En principio, en todo el sector productivo se formó un cordón frutihortícola muy importante y la horticultura y todo lo relacionado demanda mucho más movimiento de entrada de gente, entrada de insumos y salida permanentemente. Es más intensivo. Muchísimo más intensivo que la ganadería. La ganadería por ahí sacás animales una vez al año. Era otro sistema completamente diferente. Sin embargo, en la parte vial e infraestructura no cambió nada. Seguimos con iguales caminos de hace más de 50, 60 años, sin hacer una ruta nueva, un asfalto nuevo, un mejorado, un entoscado, nada. La consecuencia es que los caminos están detonados, con una falta de inversión completamente del municipio, falta de mantenimiento, sin maquinaria, sin gente, o sea que es un combo donde es perder, perder, porque al no haber caminos se pierde muchas veces. Por ejemplo, un caso concreto, el año pasado yo tengo un campo lindero en Balcarce que tuve que hacer para llevar una planta, tengo 40 kilómetros y tenía que hacer un flete de 150 kilómetros porque tenía que salir a la ruta 55, que es la que une Balcarce con Vidal, de ahí volver hacia Balcarce, de Balcarce venía a Mar del Plata donde tenía que descargar el maíz. O sea, todas esas cosas que nos pasan a diario, le pasa a todos los productores, no es exclusivamente a nosotros, pero bueno, y bien vos dijiste, no es un periodo de inundaciones, por ejemplo, acá en la zona, sí de lluvias más frecuentes, sin clima que acompañe, entonces los caminos cuando se mejoran, prácticamente no mejoran durante todo el invierno y trae todas estas consecuencias. Bien, perfecto. Eduardo. Eso que mencionas está más bien abocado a lo que es camino y logística relacionado a eso. Ahora, si yo les pregunto sobre hectáreas productivas afectadas, ¿tienen un número, un porcentaje más o menos? ¿En qué sentido afectadas? ¿En el sentido de logística o en el sentido de encharcamiento, inundación? Claro, productivas, de que no se puedan sembrar, que generaron reducción de superficie o lo que sea. No, No, no creo. particularmente, o sea, consideramos, por lo menos yo, a donde, en la zona de influencia esta, desde el punto de vista de la fina, quizás no haya una gran afectación en superficie. Es probable, y creo que la otra vez te lo comentaba también, la semana pasada me habías consultado sobre el tema, es probable que sí haya un reemplazo, que haya lo que quedó, digamos, para sembrar ahora de fina, ya no, y por ahí quedaba algo de cebada, si a alguno le quedaba cebada, eso ya no se siembre de cebada y mute hacia un trigo tardío, que acá en esta zona se puede dar un buen trigo tardío, y si no, hacia un cultivo de gruesa directamente, que podría ser girasol o maíz particularmente. No es una zona muy sojera, puntualmente, porque los valores de arrendamiento son relativamente altos, entonces en ese contexto la soja no entraría a los valores que tiene hoy. Y bueno, nada, eso también hace que cuando vos sobrecargás toda la infraestructura vial, particularmente que estábamos hablando del tema vial puntualmente, la sobrecargás con cultivos que tienen mucha más
cantidad por unidad de superficie de producción, el caso del maíz puntualmente, o sea, la red vial en ese sentido necesita estar mejor preparada para recibir una cosecha de maíz que una cosecha de girasol o de soja o eventualmente de trigo que se da en un contexto donde no tenés un acceso de agua generalmente, ¿no? En el verano nuestro. Claro. Pero bueno, puntualmente eso es relacionar un poco la parte productiva con la parte, digamos, de infraestructura, que es lo que hoy nos preocupa a todos nosotros, y que puntualmente recién te comentaba algo que fue medio anecdótico, pero que también hace a la situación, que nos hicimos creo que bastante famosos ayer dentro del partido General Pueyrredón, porque nuestro arquero de la selección, el Dibu Martínez, se quedó encajado en un camino acá de Sierra de los Padres, la zona Sierra de los Padres, con una camioneta que en teoría tendría que haber pasado tranquilamente, ¿no? Con lo cual eso te da una pauta del estado de deterioro que tenemos en los caminos de la zona. Y estamos hablando de una zona que no es una zona baja, es una zona relativamente alta dentro del relieve. También hay una pequeña observación que estaría bueno hacerlo. Mucho de la superficie hay que separar en distintas etapas del ciclo productivo a nivel años, porque nuestra zona, como te decía, era una zona más ganadera y muchos de esos campos ganaderos, que son de una actitud, se les llaman campos mixtos, comenzaron a sembrarse con la Revolución Verde. Entonces, ahí cuando empezó la siembra directa, todos esos campos que producían carne corrieron la ganadería hacia sectores más marginales aún y quedaron bajo agricultura permanente con un sistema de siembra directa. Hoy quizás algunos de esos sectores sí están perdiendo, digamos, ser sembrados porque es más complejo entrar en esos lotes más ganaderos, digamos, ¿no? Si bien General Pueyrredón y hacia la zona de Alvarado, Balcarce, no tiene tanta problemática, más General Pueyrredón hacia la zona de Marchi. Mar Chiquita, Vidal, Viboratá, tiene ese tipo de campos. Y bueno, esos campos son los que por ahí se dificulta un poco más, que generalmente se terminan sembrando, pero por ahí se terminan sembrando más tarde, o se corre de cultivo, o nosotros en un campo nos pasó, que ya el año pasado y un poco lo que contaba Eduardo, ¿no? Que veníamos a sembrar un trigo, no lo metimos justo en el momento oportuno, fue una semanita, se empezó a llover y no se pudo sembrar trigo y se pasó todo en la superficie a soja. Esas cosas están pasando, antes no nos pasaban, seguramente el clima está haciendo un poquito de ruido en todo eso, ¿no? Sin embargo, no queda el campo improductivo. Y además hay un boom ganadero, ¿no? Muchos de estos suelos mixtos, por ahí el que tiene la oportunidad y la disponibilidad económica, financiera, como para volver a entrar a la ganadería, se está dando muy lentamente porque no hay alambrado, no hay bebedero, no hay cantidad de animales, estamos en unos valores donde decís, te da cierta duda en volver a entrar a la vaca de cría, que es muy lento el proceso, pero de a poco se está viendo un crecimiento hacia el sector ganadero, y quizás esas lomitas quedan para alimentación ganadera y ya no va destino a comercialización. Hay mucho en la zona que se destina de la superficie agrícola en estos campos para producción ganadera. Bien, perfecto. Sí, todo eso que comentabas también del uso del suelo en lo que tal vez era una pastura, a algo, un cultivo anual, es totalmente distinto y cómo se perjudica el suelo, digamos, ¿no? Y su capacidad de retención de agua. Seguro, sí, 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 sí. Es otro de los temas y conflictos, digamos, no sé si son de manera teórica o son en reales, en que, por ejemplo, con la siembra directa hay gente que dice que el agua corre mucho más rápido, que antes cuando había pasturas o se movía el suelo, entonces el agua circulaba más y sin embargo... uno que hace agricultura en siembra directa ve que con la siembra directa se conserva un tapiz de suelo que no hace que no se mueva tanto la tierra, porque se están produciendo lluvias muy fuertes, donde están produciendo erosiones
y cárcavas gigantes en campos donde no se hacía. Entonces, está habiendo, digamos, ciertas cuestiones de erosiones que algunos no las ven, con un disco las borran, las tapan, pero me parece a mí que se está agravando mucho toda esa situación. Eh, Diferentes motivos. Sí, 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 sí. Bueno, hoy hablábamos un poquito de lo que era un poco cómo venía la cosecha de gruesa. ¿Qué complicaciones han visto los productores por allá? Tema logística, tema cosecha, todavía quedan algunos lotes de soja de segunda, puede ser sin levantar. ¿Quieren comentarme un poquito eso, proporciones o cuestiones? Que por ahí les hablé con Eduardo el otro día por WhatsApp, pero bueno, para que queden ahora Bien, por acá. mirá, lo que hace a proporciones, básicamente quedan algunos lotes de soja de segunda que se han demorado y que se siguen demorando, porque la verdad que el clima acá tenemos lluvias casi todos los días, de 1 milímetro, de 2, de 3, pero el problema es que no permite que se oreen Claro, ni los caminos, ni los lotes, bueno, y la soja particularmente, que una vez que el grano se embebe en agua, ¿viste? Cuesta que tarda por lo menos 2 días y se tienen que dar 2 días por lo menos de que haya viento, cuestión que no se está dando en estos momentos, o sea, hemos tenido muchos días, si bien no ha llovido, o sea, tenemos esos periodos sin lluvia, pero con muy poco viento. Entonces eso hace que lo que es secarse, orearse, tanto el grano como los lotes, sea dificultoso. Es un invierno particularmente húmedo, o sea, donde se dan condiciones de humedad baja cantidad de heladas puntualmente, y eso complica mucho la recolección. En lo que hace a soja y en lo que hace a maíz, puntualmente, prácticamente no ha arrancado. Es muy poco lo que se ha cosechado. Se ha cosechado por ahí algo con excesiva humedad que va para hacienda, para consumos, digamos, locales, consumos, digamos, propiamente domésticos de los mismos dueños de los lotes. Y en general, de hecho, si vos mirás hoy el precio que tiene el maíz en Quequén, me imagino que en Bahía Blanca debe copiarlo también porque son puertos para completar carga digamos, de upriver. En ese sentido, es como que hay una demanda muy fuerte de maíz puntualmente ahora para completar los embarques y el maíz no llega a los puertos porque está muy húmedo. Esa es una realidad, ¿no? Estamos en una zona que es húmeda particularmente, donde los maíces tardan en secarse y en un año particularmente húmedo, eso va a demorar más todavía, ¿no? Y creo que hoy los precios lo están reflejando puntualmente. bien, perfecto. No, más o menos es un panorama similar. Soja de segunda quedan muy poco, lotes aislados. No se ha tratado de ir cosechando, todo con mucha humedad. A veces uno trata de, cuando arranca la cosecha ahí en marzo, abril, de ser más exigente con la humedad. Querés tratar de meter todo seco. En el caso nuestro tenemos maquinaria propia y tenemos ese vicio, no sé si bien o mal, pero después cuando empezás a tener complicaciones, se van los días, se van las semanas, se van los meses, empezás a cosechar con algo más de humedad, mandás a acondicionar y bueno, tratar de secar eh, sacar la soja porque se empieza a caer, se empieza a manchar, empezás a tener también otros problemas que pasan cuando queda tanto tiempo, pues de marzo a abril ahora pasaron casi 3 4 meses y es mucho el tiempo y después aparecen los daños, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que apura en algunos momentos la cosecha. El maíz en ese sentido es como un poco más flexible o más, nos permite tener un poquito más de aguante en la planta sin dañarse tanto, pero bueno, si llega el viento, nos ha pasado a nosotros años con mucho viento que se cae y se Chao. pierde mucha cantidad de maíz en eso y no lo recuperas más, si no tenés hacienda se pierde. Y después, bueno, con respecto también relacionado al tema maíz, acá un poco se trata de hacer 2 fechas de siembra, una temprana para cosechar maíz en marzo-abril y esa fecha de siembra que es de principio de octubre para esa cosecha y después se trata por un tema de precipitaciones, escapar a los sopletes calores de verano, enero, que es básicamente el mes más seco que tenemos, mover la fecha de siembra mediados de noviembre
en esos 10 días 10 al 20 de noviembre, como para una cosecha más tarde y tratar de que el maíz aguante en pie y pase el invierno y más o menos empezar a cosechar ahora que se empieza a estirar. Este año, como decía Eduardo, es sumamente húmedo, no de altas precipitaciones, porque tampoco es que están los campos inundados, pero de muy alta humedad, que es casi igual o peor porque no se puede trabajar. Nosotros ayer estábamos tratando de sembrar un lote de trigo que nos quedaba y la máquina iba sacando barro, tuvimos que cortar y así está sucediendo en todo. Transitar con cosechadoras, monotolva en esos lotes es romper mucho y bueno, entonces tratamos de morar salvo por algún tema puntual de necesidad para Hacienda o algún momento que se hizo alguna ventanita de mejora, que también aparecen cada tantas semanas alguna ventanita y es lo que se fue avanzando. Yo te diría en porcentaje que prácticamente la soja estaría casi toda cosechada, quedaría, no sé, 5%. sí, un 5%, y el maíz estaremos cerca del 50% de la cosecha, Bien. o menos, no más del 50% de maíz. Del total, Me- entre el temprano y el tardío. Sí, 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 la mayoría son esos lotes que se han sembrado temprano. Sí, Claro. yo te diría más un 40% de Más cosecha. tirando a todo el temprano y alguno que otro que levantó algo tardío. Sí, 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 es más, yo tengo temprano sembrado que como me dediqué de fondo con mi máquina y no meto afuera con la soja, no se cosechó. Entonces, así hay bastantes ejemplos, así que eh, esa sería un poquito la situación. Yo diría un 35% de cosecha, más o menos, Sí, no creo. 35-40 y falta un 60% más de cosecha, por lo menos acá en la zona, ¿no? Porque También es cierto que se están dando por ahí, no sé si en la zona de Bahía Blanca puntualmente, pero es como que estás escuchando que algunos exportadores o algunos eh, acopiadores están siendo mucho más flexibles con las condiciones de recibo de maíz, puntualmente para que Están afluya. recibiendo con un poquito de humedad algunos contratos. Claro, claro. Y por ahí también han bajado algún gasto, tratan de acomodar algún gasto, de manera algún tal, punto de bonificación. sí, de manera tal de que tampoco sea tan costoso y encima si vos mejorás un poco el precio por una cuestión de oferta y demanda, quizás ahora mucha gente empieza Empieza a a levantar. pensar en Sí, cosechar maíz, aunque sea con una humedad máxima, digamos, que hoy está creo que en 17, 18 más o menos ya están recibiendo varios. Y eso también agiliza mucho de todo esto exactamente. en función también de la cuestión del suelo, ¿no? Hay que ver Claro. cómo están los pisos y cómo están los caminos, que eso es lo que también termina de definir todo este combo. Eh, o sea, dependiendo de la zona, puede funcionar o puede no funcionar eso. Claro, bien, bien. Bueno, chicos, la última. ¿Qué Claro. les parece que debería ocurrir en estos próximos años para que esta situación empiece a mejorar? Con el ¿Es larga clima, la lista? mejor no hacer nada, porque yo digo, el único, digamos, lo único que no maneja el hombre es el clima y bueno, no, por suerte, porque si lo manejáramos sería un caos, ¿no? Sos el segundo Porque que me dice lo mismo. porque, claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada, así que bueno, eso es una utopía. Y con respecto a lo productivo, bueno, hay un montón de cosas para hacer, desde uno mismo como productor, tratar de ser más eficiente en los lotes agrícolas, meterse a sembrar y buscar altos potenciales, mejora y usar toda la tecnología y por ahí volcarse más a la ganadería. A ver, no todos los productores estamos en condiciones de hacer ganadería. Por ejemplo, yo tengo un campo que estoy enloquecido con hacer ganadería y sin embargo está tan cerca de la ciudad que cuando tenía hacienda me robaban el 50% cuando llegaba Navidad, era Papá Noel. Entonces pasan ese tipo de cosas que vos decís y no, haces los numeritos y no funciona, pero bueno, hay que buscar la vuelta. El tema eh, digamos, de adaptar la actitud del suelo. Después, también el aporte, digamos, si bien
como dice el gobierno, lo público y lo privado, el sector público está desaparecido, o sea, aparece solo para recaudar, cobrar tasas, impuestos, ingresos brutos, todo cuanto, pero si vos hablas de mejora de caminos, no existe. Si hablas de el tema de apoyo a la producción, no existen, tampoco las líneas de crédito son ni flexibles, ni a largo plazo, ni que acompañen la rentabilidad de un sector productivo que no tenemos rentabilidades extraordinarias como en algún momento se habló, no es así. O sea, hay montones de cosas en todos lados. El tema seguridad también es otro de los temas fundamentales. Y nosotros por ahí, desde la rural, siempre nos juntábamos con el CPR de Patrulla Rural y tratamos de generar los vínculos necesarios, colaboramos con alguna ayuda en la medida que ponemos, más allá de todo lo que se aporta de impuestos, pero vemos que está prendido fuego la ciudad en sí, los barrios, mejores barrios de Mar del Plata están eh, robando, entonces no podemos pretender que en el campo haya patrulleros permanentemente cuestionando nada. Y todo eso hace a que por ahí uno algunas inversiones las vaya postergando o no haciendo directamente. Entonces va en una caída de la mejora o de la mayor aplicación de tecnología. Eh, Viene también el uso de una conciencia de sustentabilidad y de pensar en el futuro también. Yo tengo hijos jóvenes y siempre pienso, mi sueño sería que el campo les quede a mis hijos y esté en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué me interesa más que cuidar la tierra, ese recurso que es un recurso escaso? Que no lo podemos, también otra de las cuestiones, no se puede ampliar ni reproducir ni nada de ninguna forma, entonces cuidarlo. Está habiendo mucho de biológico que se está metiendo en la parte productiva, desde fijadores de nitrógeno, solubilizadores, herbicidas a base de cura semillas, todas esas cuestiones ayudan. Este, o sea, en fin, hay muchísimas cosas que creo podemos mejorar hacia adelante. Se tienen que dar las condiciones. Este, Siempre el campo pide previsibilidad. Nos dicen que nos van a quitar retenciones, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni si. Hablan de una reestructuración tributaria y parece que cada vez estamos pagando más impuestos. Entonces, todas esas cuestiones a uno le hacen mucho ruido. Bien. Sí, puntualmente también el tema de infraestructura creo que es un tema complejo, en el cual lo que hemos visto en todos estos últimos años, no necesariamente de este gobierno, sino en varios, ya van décadas de abandono total en lo que hace a las inversiones, no solo en mantenimiento, ni siquiera estamos hablando de que se El tren, mantenga, decirle también. sino que tampoco, o sea, ni siquiera se está haciendo mantenimiento Claro. de lo que hoy, de la infraestructura que hoy tenemos, o que lo que teníamos hace 30 años, y estamos pensando que la producción ha crecido cuántas veces y va a seguir creciendo la producción. Indefectiblemente, por esto que comentaba Esteban, la producción tiende a crecer, tiende a estabilizarse, que ese es otro tema, y bueno, lo que uno ve es precisamente que no hay acompañamiento entre el crecimiento privado y el crecimiento de lo público o de la infraestructura que debería acompañar todo esto, ¿no? Eh, y lo peor de todo también en ese sentido es que se siguen pagando todavía no solo el costo impositivo que tiene Argentina, sino el costo también desde el punto de vista de, de las diferencias de cambio, de un montón de cuestiones que son distorsiones que a la larga o a la corta impactan directamente sobre la inversión, ¿no? La inversión que el sector puede hacer o puede volcar a la producción. Eso creo que es algo que uno ve que se sigue acentuando esta diferencia y esta cuestión entre lo público y lo privado. No logramos todavía
a pesar de que fue una de los emblemas quizás o de los principales objetivos de este gobierno, que haya una integración plena un poco para poder proyectar un crecimiento claro del sector, ¿no? Me parece que en ese sentido hay mucho para trabajar precisamente entre lo público y lo privado, valga la redundancia, y ahí las entidades intermedias como las sociedades rurales, las cámaras arbitrales, las bolsas, yo creo que tenemos mucho por hacer, y este tipo de entrevistas o de intercambios creo que hacen precisamente a que esto empiece a ser algo real, algo que podamos palparlo, y sobre todo hoy con la facilidad que tenemos de esto de las redes sociales, ¿no? De levantar un teléfono y estamos comunicados, nos podemos ver, podemos intercambiar y podemos llegar a un montón de gente que antes no podíamos llegar. Y podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, que a veces eso es lo más difícil, ¿no? Eh, Nada, creo que en ese sentido valoro un poco la propuesta de ustedes, y ojalá podamos ayudar en ese sentido, ¿no? Un Bueno, comentario adicional, por ejemplo, acá Mar del Plata, digamos, va en detrimento de usted, o no tanto, porque Bahía tiene un puerto muy importante. Había un puerto cerealero que hasta hace 20 años lo estaba explotado, lo había explotado, creo que Dreyfus. Dreyfus en su momento, y después hubo alguna otra gente más. Y antes siempre lo tenía en su momento la Junta Nacional de Grano, concentraba más lo que es trigo y algo de maíz, pero bueno, con el avance de la ciudad y un montón de cosas, eh, se cerró la parte cereal, quedaron los silos como un emblema, como muchos otros lugares, y hoy es más un puerto pesquero y básicamente queda ahí. Bueno, se está transformando el sector más en comercial. Entonces, toda nuestra afluencia de cereal y de la zona de Madariaga y Balcarce y Tandil va hacia Quequén, básicamente, desde las rurales del sudeste, que somos donde nos juntamos también las distintas rurales. Ya hace un tiempo se habló del ferrocarril, que es otra de las cuestiones que, digamos, también quizás Bahía Blanca tiene un ferrocarril que tiene un ramal muy grande y trae mucho cereal. A Necochea prácticamente no funciona el ferrocarril, todo es camión, todo es más costo, todo es más desgaste, rutas en malas condiciones, accidentes en rutas. O sea, cuando uno empieza a analizar punto por punto, hay un montón de cosas que se podría hacer, como por ejemplo esto, que para mí fue una buena idea, pero creo que queda como idea, porque estaban todos los ramales al puerto de Mar del Plata y al Mar del Plata entraba el ferrocarril, se fue levantando, se fueron construyendo asentamientos y desde todas las ciudades cercanas a Quequén podríamos llegar en ferrocarril, que sería supuestamente más económico, menos peligroso, más fácil de transportar y agilizaría mucho más, pero bueno, no sabemos bien en qué quedó. Yo tampoco estoy tan de cerca en ese proyecto de reflotar el ferrocarril a Necochea, a Quequén, pero queda ahí siempre. Es como que quién bancaría poner en condiciones todo eso, si llega a ser rentable o no. Bueno, Quequén también es un puerto dentro de todo de los más sucios, porque siempre hay un conflicto que no sucede generalmente en otros puertos, pero el último lugar donde el paro que fue hace poco de camioneros se levantó fue Quequén. Entonces, todo eso hace que los exportadores, donde menos quieran ir a cargar es a Quequén, vienen a completar barcos que cargan en el Paraná, porque no los pueden completar, y después, si bien hay una exportación y el puerto trata de crecer, no, la realidad es que no aumenta tanto como aumenta la producción, la salida de cereal de Quequén. Y a nosotros llegar a Bahía o a Rosario son distancias ya muy grandes que con estos valores hoy de los cereales prácticamente no conviene transportarlo, ¿no? Sí, la Pero única manera, como decía Esteban, en el mismo sentido, sería a través de ferrocarril. Es la única manera de poder llegar a un puerto como Bahía o Rosario, particularmente. claro. pero Entre el sería transporte algo. y los alquileres se complican los márgenes. Totalmente, Y sí, 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 totalmente. sí. Bueno, los alquileres acá también compiten con bastantes producciones, como te decía en un comienzo, intensivas, que
tienen valores muy superiores al cereal. Y bueno, y también compite, por ejemplo, acá en esta zona, y calculo que en varios lugares digamos, con el real estate, ¿no? Las inversiones de eh, barrios privados, clubes, country, todas esas cuestiones van creciendo y van sacando superficie agrícola, y acá se nota, porque nosotros, General Porredón, tiene la costa, ya Es llamativo, claro. un lindero no lo tiene bastante sierra, eh, y va creciendo en todo sentido, norte, sur y hacia el oeste también crece, y se nota este aumento de la superficie de construcciones, ¿no? También. Y otro punto, y para Y también otro de moda son los centros logísticos de distribución, que acá aparecieron hace 10 años y cada vez están creciendo muy fuerte, porque hoy mucho del comercio a través de las páginas de internet, de Mercado Libre, etcétera, y ya necesitan galpones gigantes Mucho y va espacio. hacia eso. Mucho espacio, exactamente. No, Perdón. puntualmente con respecto a esta cuestión de los crecimientos de las ciudades, Mar del Plata es una ciudad que ha crecido mucho, se ha expandido, y nosotros tenemos por ahí la limitante que tenemos la mitad que no podemos crecer porque tenemos mar. O sea, podemos crecer solamente para hacia Claro. 180 grados en ese sentido, pero puntualmente acá se dio una cuestión también fue o sea, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, una cuestión muy politizada, que fue toda la cuestión de las, de las reglamentaciones para el uso de agroquímicos. Acá en Mar del Plata tuvimos un conflicto bastante grande en ese sentido, donde se llegó a una especie después de solución de compromiso, que después tampoco fue algo que perduró en el tiempo porque se judicializó y hoy hay sentencias de diferentes tribunales de diferentes instancias, que ha hecho bastante complejizado todo el manejo dentro de lo que es la franja periurbana, que en Mar del Plata es importante porque todo el cinturón frutícola de Mar del Plata se encuentra dentro de una franja periurbana precisamente. Y estamos hablando de unas cuantas hectáreas, de unas cuantas explotaciones, que a su vez tampoco está muy claro el límite de hasta dónde y cómo, y eso también ha hecho por ahí que mucha gente desista de zonas productivas, y no tenés tampoco para crecer por lo que te explicaba Claro, claro. anteriormente, que tenés mar, tenés una zona ganadera también importante hacia el norte. Entonces, realmente, a ver, no te queda otra que quedar circunscripto a las zonas donde no tenés tanta conflictividad. Claro, claro. Además de la cuestión netamente productiva y de la cuestión netamente logística y de costos, tenés una cuestión que es nada más que Social. evitar, exactamente, evitar la conflictividad, ¿no? Que eso también es algo que en el corto plazo va a haber que tener una especie de lineamiento a nivel general o a nivel país, en el cual se alineen todos los diferentes estamentos del Estado, no tanto sea la nación como los municipios y como las provincias, y los colegios y todos los que de alguna manera somos parte, somos actores en la producción agropecuaria. Creo que de una u otra manera vamos a tener que tomar partido y ponernos de acuerdo en cómo queremos ordenar esto, porque no puede ser que un municipio tenga un 1000 metros de distancia de aplicación y otro tenga 50. ¿Qué quiere decir? Que la vida o Vale la más salud que menos. pública va a ser más o menos en función de dónde vivís, nada más. Justamente ahora está funcionando una nueva reglamentación de la receta agronómica, ¿no? Y de quiénes son los responsables y que entra en juego el aplicador y demás. No sé si sabías algo de eso. Mirá, no, Ah, algo escuché en realidad. ujú. No puedo opinar porque no sé En- en detalle dónde estamos parados en ese sentido, pero sí lo que te puedo decir es que, a ver, creo que nosotros dos somos profesionales, vos también sos profesional, sos ingeniero agrónoma. Estudiamos 6 años para recibirnos de ingeniero sí, agrónomo. sí, sí. Y en ese contexto, lo primero que tiene que primar, y valga la redundancia, es los buenos usos y las buenas prácticas.
más que poner reglamentaciones, poner prohibiciones, o sea, los productos, yo siempre digo lo mismo, desde que el hombre es hombre, ha modificado el entorno donde vive. Obviamente que tiene que haber reglamentaciones, obviamente que tiene que haber de alguna manera cuestiones claras para la salud pública, y para eso hay un montón de organismos que aprueban los productos, que aprueban las formas de aplicación, que certifican que las maquinarias están en condiciones, que certifican que las personas que manejan las maquinarias y que dan las recomendaciones de productos son idóneas para esto, porque si no, directamente tenemos que cerrar las universidades, cerrar todo y poner prohibiciones para todo, y no se puede producir directamente. En un país que vivimos de la producción agropecuaria. Sí, sí, sí. En ese contexto me parece que hay como ha sido demasiado politizado el tema, y yo creo que hay que volver a las fuentes y volver al profesionalismo que implica el manejo, el uso y todas las cuestiones que hacen a la producción y las reglamentaciones que hacen a la producción. Sí, sí. Y dejar de poner tantas trabas justamente para el productor. Sí, sí, totalmente. En concreto, reglas claras, que era a todo nivel. Acá también en el tema de aplicaciones de fitosanitarios, tendría que ser reglas claras por lo menos a nivel provincia. Y no existe, o sea, como decía Eduardo, hay una Partido. obligación Sí. por cada partido y no sé si le corresponde ese derecho a los municipios eh, a poner tantas reglamentaciones, ¿no? Porque, digamos, pero a nivel nación tenemos que definir qué queremos, que siga una Argentina agroexportadora con crecimiento, o queremos que los precios de los alimentos se disparen y coman nada más que los que tienen acceso a determinado nivel socioeconómico, porque también está en juego eso, ¿no? Acá hablan del cinturón frutícola con esa ley, ordenanza municipal de prohibir a 1000 metros, tendría que cerrar todo en la producción. Y entonces en verano no hay otro centro productivo que no sea Mar del Plata. El 100% de la producción sale de Mar del Plata. Entonces los precios de los productos hortícolas se No, dispararían por las nubes. claro. Entonces, a nivel productivo quizás es más extensivo, digamos, lo que hacemos nosotros, cereales y oleaginosas. También surgiría una conflictividad que de hecho distintos partidos la tienen y otros más menos, ¿no? Pero si avanzan estas políticas de prohibiciones, cada vez va a ser más difícil en muchos más partidos. Entonces, sería un tema importante que las reglas sean claras y uno sepa, bueno, puedo producir bien, tengo que tener buenas prácticas agrícolas, tengo que tener los cuidados necesarios con hacer la receta agronómica. Para hacer receta agronómica, puede hacer uno siendo ingeniero agrónomo por ahí. No digo que no, porque el médico lo hace, es una obligación y corresponde, pero que haya gente que controle y que esa receta que uno hace tenga la validez, porque nadie va a ir a discutir una receta que hace un médico. Si a vos te recetan tal producto un médico, yo no escuché que nunca haya alguna discusión. Y sin embargo, si un ingeniero agrónomo tiene un determinado lote que asesora durante años y hace una receta agronómica, por ahí va el vecino porque no le gustó, porque la aplicación, porque esto, y ya se come una causa judicial. Entonces, ¿qué valor tiene, como decía Eduardo, que cierren todas las universidades y que cada cual haga lo que tenga ganas? Entonces, hay que hacer valer la profesión correctamente. Tampoco, como escuché otra normativa que había en el Congreso, creo que unos relacionados a un colegio de ingeniero agrónomo, no sé bien, que el productor o el propietario del campo sí o sí tiene que tener un ingeniero agrónomo permanentemente para organizar y planificar un campo. Entonces ya el ingeniero agrónomo es un costo más y el productor, dueño de campo, Sí, no todos lo no pueden lo va a costear. querer tomar con una aceptación. Se va a generar conflicto. Lo que hay que evitar son los conflictos, ¿no? Y ser, obviamente, cuidadosos y eficientes y sustentables en la producción, nosotros los productores. Así que, bueno, más o menos eso sería
pantallazo general. Muchísimas gracias por la entrevista, por tenernos en cuenta, considerarnos y bueno, que sirva para mejorar algo. Bueno, no, al Estamos contrario, a gracias a disposición. ustedes.